Buenos días. Bien, vamos a iniciar esta sesión, esta mesa del segundo día de este congreso sobre interculturalidad y formación de profesorado y educación. Esta mesa sobre interculturalidad y sociedad plural. Tenemos 4 participantes: el profesor Agustín García Calvo, la profesora María Dolores García Fernández, el profesor Ubaldo Martínez, que todavía no ha llegado, esperemos que se incorpore a la mesa, y el profesor Antonio Torres del Moral. Entonces, un poco por conveniencias, nos ha pedido el profesor García Calvo si puede intervenir cuanto antes. Vamos a iniciarlo con la intervención del profesor García Calvo y seguidamente vamos a iniciar un coloquio referido solo a la intervención de García Calvo y dejaremos para un segundo momento las otras 3 intervenciones. Presentar al profesor García Calvo es fácil y es difícil. Fácil porque todo el mundo lo conoce, difícil pues por sus múltiples actividades, por sus múltiples facetas. El profesor García Calvo es catedrático de Filología Latina y a ello nos referiremos muy brevemente en primer lugar. Ha sido traductor de Lucrecio, de Homero, de Virgilio y de Shakespeare. Es prologuista y es autor de numerosas publicaciones justamente sobre cuestiones filológicas, sobre prosodia latina y sobre algo que le preocupa muy especialmente, es el problema de los lenguajes. Su obra Hablando de lo que habla, estudios de lenguaje, fue premio de ensayo en el año 90. Es también creador, narrador, poeta, dramaturgo. Su Baraja del Rey Don Pedro fue Premio Nacional de Literatura Dramática en el 99, y luego es también filósofo o pensador. En realidad pues son actividades que están todas ellas muy mezcladas, incluso está mezclado con todas esas facetas sus últimas, no sé si contramemorias o antememorias, este registro de recuerdos. Es sobre todo, es decir, un hombre muy implicado, es decir, este quehacer como creador, como filólogo y como pensador, muy implicado en la vida social. De hecho, es una figura emblemática para todos los que conocimos la Universidad Española, la difícil Universidad Española de los años 60. Es un intelectual comprometido, con acciones ejemplares de resistencia al régimen franquista en los años 60, pues le valió el ser destituido de su cátedra en el año 65, se tuvo que exiliar, y esta acción social se continúa en los medios de comunicación, en la radio, en periódicos como El País, en La Razón, no en la televisión, porque él se niega a aparecer en televisión, a pesar de lo que esto le cuesta en negativo, porque la considera la televisión como fuente de muchos males de nuestra sociedad, y es muy sensible a la realidad y a la historia, a pesar justamente de que las cuestione. Y en esta sensibilidad, a partir de esta sensibilidad justamente a esta realidad social que es la interculturalidad, al fenómeno este nuevo de interculturalidad, le han pedido los organizadores, y celebramos que haya aceptado el tenerle en esta mesa. Muchísimas gracias de estar con nosotros, profesor Agustín García Calvo. Gracias, aunque con la persona de uno lo mejor que se puede hacer es quitarla cuanto antes del medio, porque es un gran estorbo. Esto supongo que lo entenderán un poco en cuanto les hable de cultura a continuación. Respecto a estos rasgos, únicamente me toca corregir que el pronunciamiento de los estudiantes en el 65, que fue lo mismo en Madrid que en California que en otros puntos del mundo,
al mundo al que nos vamos a referir ahora no era evidentemente contra la dictadura de Franco, sino mucho más. Era contra los comienzos de este régimen que hoy están padeciendo ustedes conmigo. Este que padecemos hoy, que se refiere a la sociedad del bienestar. Puntualizado esto, voy a pasar brevemente a presentarles la cuestión. La verdad es que yo no sé bien quién me ha dado vela en este entierro. Pero bueno, como me encuentro aquí y veo que se trata de pluralidad cultural y de interculturalidad y cosas de esas, se me ha ocurrido que lo mejor que puedo hacer es atacar las confusiones reinantes que conozco en torno a esto de cultura y culturas, y para corregir estas confusiones en este breve rato se me ocurre como medio más rápido, no siendo yo historiador ni mucho menos, acudir a un repaso de estos breves apenas 10.000 años de historia en los que nos encontramos metidos, que no son casi nada, teniendo en cuenta que desde que hay gente por la tierra hablando tenemos que contar por lo menos con 500.000 o algo más de años, de forma que la historia toda, este siglo de siglos, es muy poquita cosa en comparación. Pero es a la que se refiere el término cultura que estoy tratando de corregir, y a eso vamos. No he podido disponer de un planiferio más grande. ¿Qué se le va a hacer? Me he negado a emplear medios más sofisticados para decir estas 4 tonterías que tengo que decirles, y he tenido que acudir a este planiferio pequeñito, además que les toca a ustedes echar imaginación para agrandarlo. No hace falta, además que ya lo pueden ustedes estar imaginando tan grande como aquel, pero yo voy a señalar en este. Cultura es algo que se refiere a escritura. Esto es lo decisivo. Cultura se da cuando sobre la lengua primera y verdadera, la lengua hablada, se sobrepone esto de la escritura, que no es lengua. Y con la escritura empieza la historia, y con la escritura está ligado cualquier cosa a la que debamos llamar cultura en sentido estricto, tal como lo que estoy empleando. En ese sentido, pues, ya saben ustedes que hace eso, no mucho, no más de 5 o 6.000 años antes de Cristo, empezaron a desarrollarse algunos centros de escritura y de culturalidad aquí, por la China, con relativa independencia aquí, en algunas regiones de la India, y en el Oriente Próximo, en la Mesopotamia y regiones de alrededor. A partir de estos centros culturales de Oriente hubo después propagaciones a Corea, al Japón, incluso a algunos focos culturales que ustedes conocen en la América precolombina, pero todo esto es mucho más tarde ya y no nos toca de primeras. Ahora volvemos al Oriente Próximo, volvemos a esta región donde tienen ustedes sumerios, babilonios, asirios y egipcios. Por otro lado, tienen en este cuenco un desarrollo de escrituras y de cultura más o menos diferente, pero en definitiva homogénea. Este es pues el ámbito, la cuenca en el que va a surgir nuestra cultura. Nuestra, van a entender enseguida después lo que quiere decir. No se lo voy a explicar previamente. ¿Qué quiere decir nuestra y nosotros? Dentro de esta cuenca, aquí tienen, si llegaron a verla, la islita de Creta y después el resto de Grecia y demás. Dentro de esta cuenca se desarrolló un poco más tarde, pero no mucho, entre el 3000 y el 2000,
un centro cultural con el imperio de Minos, el imperio minoico, al que vino a sumarse después por venida desde el norte la gente de Agamenón, por decir nombre representativo, un centro, no voy a llamar imperio, minoico-micénico, este pequeño circulito, y ahí está el núcleo de nuestra cultura, surgida al amparo de estas otras culturas anteriores, porque a partir de ese centro, y encuentren representado en el choque con lo exterior la guerra de Troya, en la cual los antiguos griegos solían poner el origen de la historia, muy retrasado, es ahí donde se va a desarrollar en la etapa siguiente lo que podemos llamar la Hélade, un ámbito cultural que me gustaría pintar con un círculo un poco mayor y que comprende, como ustedes saben, una gran parte de lo que hoy llamamos Grecia y algo más, algo del sur de Italia, algunos puntos en el norte de África y algunas otras colonias esparcidas por el Mediterráneo, y también desde luego la costa occidental de Asia Menor y parte de las costas del Mar Negro, todo lo cual con entidades políticas diferentes y a veces en contienda, como por ejemplo en la guerra del Peloponeso, Atenas contra Esparta, constituye lo que llamo Hélade, y les presento como el siguiente momento y ampliación de la cultura. De manera que se lo vuelvo a repasar un poco así. Eso es la Hélade. Ese es el segundo momento. Como saben ustedes, esto por obra, pero esto es lo menos importante, de los príncipes macedonios al norte de Grecia, empezó a derrumbarse a finales del siglo IV a.C. y a ser sustituido por otro ámbito mucho más unitario y más amplio, que fue el de las conquistas de Alejandro, el hijo de Filipo, que, como saben ustedes, vinieron a abarcar y a comprender una cierta unidad, pues todo esto hasta el Indo y por aquí hasta la Libia, Europa, África y Asia, y constituyendo una unidad más compacta. Es no solo lo de la breve conquista de Alejandro, sino el conjunto de los reinos de sus sucesores, los diádocos de Alejandro, que mantienen esta forma de la oikumene que le estoy señalando ahora durante algún tiempo, con los reinos egipcios, macedonios, sirios, los de los sucesores de Alejandro, unos cuantos estados o preestados, pero desde luego todos unificados culturalmente. No hay más que una cultura para todos los reinos de esta oikumene, el mundo que suele llamarse helenístico, y que dura esos siglos del 3, el 2, antes que venga la siguiente ampliación de onda. Esta siguiente ampliación de onda, como saben, se produce porque la helenización penetra aquí por Italia hasta el centro, hasta este pueblo bárbaro que era Roma, y una vez adquirida esta capacidad que la cultura ofrece, los gramáticos van siempre delante de los generales, no lo olviden, empieza a constituirse el Imperio Romano, no sin competencia, como saben, con este competidor Fenicia, Cartago, que queda quitado de en medio durante las guerras púnicas, de forma que eso ya da lugar a la constitución del imperio, que avanza muy deprisa, y especialmente en el 1 a.C. con Julio César viene a abarcar las Galias,
parte de las Islas Británicas, la península, norte de África, el cercano oriente hasta un cierto punto y hasta meterse hacia los límites del Danubio y del Rin. El Imperio Romano, que ustedes conocen muy bien, que estaba destinado a durar para siempre, muchos siglos, como todos los imperios. No iba a durar tanto, porque esta historia que les cuento está sometida a una aceleración constante. No iba a durar tanto como los imperios de los babilonios, de los asirios, ni mucho menos los milenios y milenios de los egipcios, pero era su heredero y iba a durar mucho. Esta es la cultura en este nuevo ámbito, la cultura que es la misma, es lo que estamos llamando nuestra, la que empieza en el rinconcito del reino minoico-micénico, abarca la Hélade, abarca después el mundo helenístico de las conquistas de Alejandro, abarca ahora el Imperio Romano. Este es el desarrollo de la cultura única que les estoy mostrando a ustedes. En este caso, representada por la expansión de los romanos con la asimilación de la cultura tomada de las áreas anteriores. Bueno, dura lo que dura, como saben ustedes, hay un derrumbamiento del imperio, hay también intromisiones otra vez desde Oriente, sobre todo con la conquista del norte de África y parte de la península por los árabes, pero estos son hechos marginales respecto a lo que les quiero señalar. Durante todo, llamamos edades medias, la idea del imperio, la vuelta a la unidad, se sigue manteniendo, y naturalmente en este caso no tanto por obra de los príncipes y generales, sino por obra de la Iglesia Católica, que es la que hereda, en este caso, la cultura dominante. Con el inconveniente de que el cisma queda partida la Iglesia en dos, la Iglesia oriental montada sobre el griego con el alfabeto cirílico y la occidental montada sobre el latín y con el alfabeto romano, pero de todas formas eso no impide la constitución de algo que podemos ir llamando Europa a lo largo de estas edades medias y hacia el final. Pasamos hacia la constitución de la Europa de los estados, de los grandes estados, una vez abandonada la pretensión de resurrección del imperio. Surgen los grandes estados, primero, como saben ustedes, sobre todo Inglaterra, Francia, España, y luego los demás, que van a ser los que, bajo esa pretendida diferencia, mantengan la unidad de esto que podemos seguir llamando Europa, el mundo, el nuevo ámbito de la cultura. Inmediatamente este ámbito empieza a desarrollarse por la colonización hacia otras partes. Por un lado, los portugueses andan por aquí, dan la vuelta al cabo, como saben ustedes, los holandeses también, y por otra parte se producen propiamente conquistas por obra de españoles, después ingleses, americanos, de manera que el ámbito de que ahora les hablo y que pueden ustedes colocar ya en el 16 y el 17 es un ámbito que comprende no solo la Europa de los estados, en la que más o menos insertan también Rusia y algunos de los otros reinos orientales, sino que abarca las colonias que de aquí se han formado. El ámbito será, por tanto, algo como esto, sin olvidar los enclaves de colonias esparcidos por las costas de África y de Asia, pero esencialmente algo como esto. Así se ha ampliado el ámbito de la cultura en los siglos más o menos XVI y XVII. Sigue siendo la misma, no lo olviden, es la nuestra.
es la que les he presentado surgiendo en el rincón del imperio minoico-micénico y pasando por las ondas, por las ampliaciones de ondas sucesivas. Así es como nos encontramos hasta que en el 18 se producen, ya saben, independizaciones de estados en América y todo eso, sin que eso atente para nada a la unidad de la cultura. A nadie se le va a ocurrir que los nuevos estados, por ejemplo americanos, tienen una cultura distinta de la que se les ha importado. Es la misma por doquiera. Y entre tanto la penetración de esa cultura en los continentes, sobre las viejas culturas de Asia o en el interior de África, no dañada hasta entonces por la cultura mayormente, y en América misma, no hace más que progresar. De manera que es de esa manera como llegamos a la situación de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que está constituida por los imperios coloniales en competición política, pero desde luego con una unidad cultural íntegra. No hay más que una cultura, da lo mismo que sea de lengua francesa o de lengua inglesa o de lengua española. El mundo de Europa con sus colonias, el que cuando yo era niño todavía nos enseñaban en la escuela, con sus diferentes colores, pero desde luego con una evidente unidad cultural. Este es el reino, el nuevo ámbito de la cultura, que podemos decir que se derrumba, en cierto sentido, con las grandes guerras de la primera mitad del siglo XX, pero que no se derrumba más que en el mero sentido de la supraestructura, como dicen los marxistas, de la política, de la distribución de estados. En cuanto a la unidad cultural, no hace más que seguir progresando a través de las guerras y después de las guerras, hasta venir a dar allá desde comienzos de los años 60, donde puedo situar el establecimiento del régimen del bienestar que hoy padecemos y en cuyo comienzo se sitúa también el levantamiento de los estudiantes que al principio les he conmemorado y que se caracteriza por tratar de ocupar íntegramente el mundo. De forma que la misma cultura y no otra viene a este ideal de la integración total. El globo entero, por no hablar de algún satélite por ahí perdido por añadidura, el globo entero como ámbito de la cultura. Este es el último estadio al que asistimos. ¿Por qué les cuento este cuento? Yo creo que pueden irlo entendiendo bastante bien. Lo de la pluralidad cultural es una mentira. Lo de la interculturalidad es una mentira. No hay más que una cultura. No hay más que una cultura que es esta que les he representado avanzando por ondas sucesivas a lo largo de la historia. Y esta en la cual se mantiene el régimen que padecemos. De manera que es una hipocresía y una falsedad hablar bajo este régimen y en este ámbito de otras culturas, incluso procedentes de pueblos que no han conocido, que no han padecido la escritura. Eso no son más que cuentos, fantasías para sostener el imperio de la cultura única, que es el que les he presentado. Cuando a ustedes les presenta hasta en las escuelas el problema de la absorción de niños procedentes tal vez de otras culturas, se les está presentando siempre mal, porque esa absorción y esa relación no va más que en un sentido, como siempre, que es el sentido del dominio imperial. De ninguna manera se trata de otra cosa, y cuando el régimen envía hacia las márgenes, lo primero, antes de los ocupantes militares y de los políticos, la televisión,
para que la gente de África o de cualquier otro lugar apartado conozca el régimen, les está metiendo ya los elementos de la conquista, y después la integración no puede ir más que en un sentido, el de la absorción de todo lo que pueda quedar de extraño por esto. De manera que la facilidad que ustedes encontrarán, la relativa facilidad para la integración, hay que entenderla en el sentido de que esta facilidad está obedeciendo a lo que el régimen de expansión de la cultura les impone y les permite. Esta es la manera rápida en que me había gustado presentarles algunas de las confusiones más notables que respecto a esto rigen. Es una falsedad pensar que lo nuestro, lo humano, es tratar en plan de igualdad los restos de otras culturas más o menos arqueológicamente resucitadas. No hay plan de igualdad. Todas esas culturas están ya vendidas, no tienen más que ir a cualquiera de los grandes almacenes y ver cómo les venden los productos supuestamente pluriculturales de cualquier punto del mundo con la misma indiferencia que si se hubieran producido en Tarrasa. Da exactamente igual en Tarrasa que en Hong Kong o en cualquier sitio, para convencerse de lo que les estoy diciendo y de la hipocresía de cualquier otra actitud. No tenemos ya fuera del globo ningún otro sitio de verdad para contraponerse al régimen que hoy padecemos. Todavía en fases anteriores les he recordado cómo la intromisión de Cartago frente a Roma o la invasión de los árabes frente a la Europa cristiana, que después de todo tampoco era muy diferente, porque los árabes mismos estaban alimentados por la cultura griega, por otro camino, como ustedes saben, pero todavía podía presentar una oposición en esas fases. Hoy no hay esperanza de tal cosa. No hay alrededor ni bárbaros de verdad, ni gentes inocentes de toda cultura, inocentes de escritura. No hay bárbaros de verdad, ni hay tampoco otras culturas distintas de esta única. La única salvación contra esta cultura que se nos impone tiene que venir de sus propias entrañas, por así decir. Es la que una vez y otra se ha venido contraponiendo en las diferentes fases a este desarrollo del imperio. Es la facultad de volverse contra sí misma, la facultad de la negación de sí misma, que en todos los mejores momentos ha venido acompañando al establecimiento de las sucesivas ondas culturales. No hay, por tanto, que tender una mano a otros, que no hay otros, ni intentar establecer relaciones de igualdad con otros, que no hay otros, sino simplemente volverse contra nosotros, contra lo que les he presentado como nosotros, esta cultura. Muchas gracias, profesor García Calvo. ¿Hay comentarios, reflexiones, preguntas respecto a esta reflexión? Sí. No. Sí. ¿Quiere pasar a los micrófonos, por favor? El micro. Realmente la tesis del profesor es fuerte, es provocadora, ¿no? Claro, la duda que me surge es si dentro de las culturas hay la cosmovisión religiosa. Parece ser que en aquel sentido sí que hay distintas cosmovisiones, ¿no?
alrededor de las cuales se agruparían quizá lo que podríamos llamar subculturas, pero claro, son referentes también para una gran parte vitales, ¿no?, de convivencia. Entonces no sé qué opinaría en este sentido, ¿no? No he aludido apenas a esta parte de la cultura que es la religión, más que en el caso del sostenimiento de la unidad europea por parte de la Iglesia durante algunos siglos. Podría haber añadido lo mismo para otras de las fases culturales. Al lado del jefe de la tribu está siempre el mago, el brujo, que es el ministro de Cultura y al mismo tiempo el sacerdote. Este es el esquema que no falla y que se produce en cualquier estadio cultural. No puede haber tampoco una cultura sin una fe. Y las diferencias entre las religiones que en algún momento, como el enfrentamiento del Imperio Árabe con la Europa cristiana, podían tener alguna trascendencia, hoy no tienen ninguna. Todo el mundo sabe que Dios y Alá, por ejemplo, son la misma cosa, y que cualesquiera aportaciones de otras culturas más o menos orientales, zen, taoísmo, islamismo, lo que sea, no son más que aportaciones bajo ya la caparazón de la cultura dominante. Son asimilaciones que revelan la capacidad prácticamente inextinguible de asimilación de cualquier cosa que este imperio tiene. La fe es la misma. Hace un año y medio, cosas así, no me acuerdo bien, sacábamos, con motivo de acontecimientos actuales, esta canción de la fe levantó esas torres, la fe las ha derrumbado, como muestra de que se trata de la misma bajo diferentes nombres. Más bien las escaramuzas políticas o religiosas no sirven más que para distraer respecto a esta terrible verdad que es la de la unidad, la pretensión de integración total por parte de la cultura del imperio. ¿Otros comentarios? Ahí parece que sí. Sí. Nuevamente agradecerle al profesor García Calvo, del que tenía noticias así por prensa, por lecturas de comentarios de textos literarios, y me pareció realmente estimulante y desafiante lo que dijo. Lo bueno de este encuentro cultural es que no tenemos que coincidir en todo, y es un honor a veces discrepar con una personalidad así, una exposición tan bien hecha. Yo lo que sí quería aclarar y también preguntarle, porque es algo que a mí desde el ámbito tanto de la etnografía como de la politología me preocupa bastante, aclarar que provengo de Israel y hago un poquito de como de judío oficial en encuentros religiosos, esto tomado entre comillas. Lo primero, sí me parece que debemos hacer una división tajante, y por eso tenemos las guerras que tenemos en este área del mundo que nos toca, entre lo que es el ámbito de la cultura judeocristiana, que la gente que son de psicología y se ocupan, digamos, de la cosa psicoanalítica, sabrán que hasta tiene implicaciones psicoanalíticas, esto de decir el ámbito judeocristiano, también musulmán. Lo que no tenemos lo que hablar realmente, y hablo desde experiencias de campo, de encuentros un poco de absorción, de migración en Israel y distintas etnias que pueden llegar en una semana 3-4 aviones cargados de etíopes o de judíos del Cáucaso que dicen que son judíos. Después los rabinos se agarran de la cabeza para averiguar cómo diablos los ubicamos a estos en el mundo judío.
no tenemos lo que hablar con, me parece, con las culturas del lejano oriente, a lo que yo hago una división tajante. El mundo de las culturas proféticas reveladas, que si se me permite el término, somos los más jodidos, los que más entramos en conflicto por nuestro propio carácter de religiones y culturas proféticas reveladas de carácter mesiánico, y nos acuchillamos con todo gusto. Estamos en conflicto simétrico, lo que se llama, que son los peores, cuando todos quieren la misma cosa desde distintos ámbitos. Y el mundo del lejano oriente, comentaba así con compañeros de este encuentro, donde no podríamos meter mano ni en un encuentro intercultural ni en una integración de migraciones. El ámbito de la cultura china e hindú, realmente no tenemos el lenguaje de ellos ni ellos tienen el nuestro. Lo que le quería preguntar al profesor García Calvo, si no estamos contemplando en este momento, a través de estos movimientos globalizadores, algunos que vienen desde arriba, como esta última guerra que tuvimos y mucho tiempo antes ya con la administración Clinton. No olvidemos que antes de la guerra que declara Bush Jr. ya está el pensamiento único que viene de la administración liberal y progresista de Clinton, que quizá antecedió. Yo creo que estamos contemplando en este momento el estallido de la concepción hegeliana de Estado. Y eso quería que el profesor García Calvo se expidiera, si no estamos contemplando una era post-estatalista, y que quizá ahí vienen los estallidos de violencia y de movimientos globalizadores en pro y en contra. Bien, gracias. Bueno, la verdad es que se ve simplemente que no he conseguido impresionarle lo bastante para que no se entretenga en cuestiones que he tratado de presentar como muy superficiales respecto al gran problema de la invasión de la cultura única. Efectivamente, no es que a mí no me hayan dejado de interesar los casos de lo que llaman religiones proféticas, Jehová, Alá o Dios mismo. Sí, son casos muy notables, son hasta en la noción del pueblo elegido entre los judíos en el Antiguo Testamento son como prenuncios de lo que iba a ser esta idea de una sola nación, una sola cultura que represente el todo, son como prenuncios, pero desde luego todo eso ha quedado completamente integrado. Respecto al enfrentamiento con el Islam y todo eso, son cosas simplemente de superficie para entretenerse. Después de la guerra de mediados del siglo pasado no hay guerras en el estado del bienestar, no hay más que chapuzas, neociejos sanguinarios para promover la industria de no solo del armamento sino de la venta de noticias, que es la más importante de todas. No hay guerras, y llamarlo guerra es una equivocación promovida desde arriba y destinada a distraer. En cuanto a lo esencial, ¿cómo puede usted creer en una verdadera contraposición de las culturas del Extremo Oriente, de los chinos y demás en este momento? No solo tengo que recordarle al Japón como uno de los representantes eximios ya desde mediados del siglo pasado de esta cultura única, no de la japonesa, sino de esta que he llamado nuestra, como completamente absorbida por los japoneses. No me hace falta recordarle eso, supongo que va al cine alguna vez, yo también voy alguna vez. Basta con que vea unas cuantas películas de los grandes directores chinos de este momento, no solo de los de Taiwán, sino de los de dentro, para darse cuenta de que la visión misma de la China y de las tradiciones chinas está hecha desde el punto de vista, desde, digamos, el objetivo de la cámara, del cinematógrafo, que es instrumento principal de nuestra cultura. No hay esperanza ninguna de una verdadera oposición. Claro, son cuestiones de las que tal vez no merece la pena que discutamos mucho más. Está bien acordarse de que cunden por ahí y que funcionan, incluso para
negocio de producción de noticias, esas pretendidas diversidades, pero conviene acordarse ante todo lo que he tratado de recordarles, de el imperio, de la imposición de la cultura única, de lo nuestro, debajo de la cual se produce todo lo demás, a veces con funciones de mera distracción. ¿Otros comentarios, otras preguntas? ¿Sí? A mí me gustaría que definiese más a fondo a qué se refiere cuando habla de cultura, porque esto me está llevando a confusión. Yo a veces tengo la impresión de que, sin embargo, hay muchas culturas incluso en espacios muy pequeños. Por ejemplo, no es lo mismo la cultura de un pueblecito pequeño donde a lo mejor todavía todo el mundo va a misa, me estoy refiriendo a nuestro país en concreto, y se separan las mujeres de los hombres, a la cultura, por ejemplo, de una gran ciudad como Madrid. No vemos las cosas de la misma manera en Andalucía que en el norte, en Asturias o en Galicia. No es lo mismo un niño que ha nacido en el Tíbet, en medio de las montañas, que un ciudadano de San Francisco. Entonces, me gustaría que definiese mejor lo que entiende por esta cultura que, según dice, nos invade a todos. Sí. Gracias. Sí, lo voy a hacer, pero después de reñirle un poco, porque seguramente ha llegado tarde. Seguramente ha llegado tarde y no se ha enterado de lo que dije al principio. Porque si lo hubiera oído, probablemente no tendría esa duda. Empecé señalando que cultura quiere decir ante todo escritura, y que escritura no es el lenguaje verdadero. Escritura es algo que se contrapone sobre el lenguaje, sobre la lengua verdadera, que es la hablada y no la otra. Y cualquier forma de cultura, en el sentido estricto que he empleado el término, está caracterizada por la imposición de la escritura, bueno, sus desarrollos, la cultura de imágenes, internet, todos estos cuentos, la imposición de todo esto, que es típicamente cultural, sobre lo subcultural, que es la vida de los pueblos antes de la imposición de la escritura, y con esta lengua que la gente habla antes de la escritura y del comienzo de la historia, mucho antes, desde unos 500.000 siglos antes de nuestros días, frente a los apenas 10.000 añitos de historia que llevamos, ¿no? Cultura quiere decir eso. Por tanto, el empleo del término para cosas como las que usted ha citado no solo es abusivo, sino que es engañador. Esas cosas no son cultura. Lo que queda de vivo, de popular en las costumbres de la gente, dentro de África, donde sea, eso está por debajo de la cultura, si queda algo vivo. Y si no queda algo vivo, si está ya mediado por la escritura, lo mismo me da que la escritura de la iglesia y los misales, que la escritura de los diarios de televisión o de cualquiera de otras formas de información, entonces ya eso es cultura, pero entonces viene a ser la misma por todas partes. Frente al abusivo recuerdo de diferencias culturales que no son tales, sino diferentes maneras en todo caso y grados de asimilación de la cultura única, de la escritura única, que es la que nos domina. Un niño nacido en el Tíbet no puede ser ya ninguna cosa distinta, por ponerle el caso más extremo. Recuerdo además como hace unos años andaban buscando al Dalai Lama en un niño nacido en cualquiera de las provincias de este estado, no me acuerdo cuál, como muestra de hasta qué punto incluso en el régimen tibetano más o menos exiliado se había impuesto la idea de la universalidad. En realidad el Dalai Lama puede nacer en Almería, da exactamente lo mismo.
da exactamente lo mismo, y eso es una muestra, aunque un poco anecdótica, que viene en el sentido de lo que trato de corregir. En todo caso, que sepa que cultura estrictamente quiere decir escritura, y que el empleo para otras cosas es engañador. Muchísimas gracias. Creo que si no hay otra pregunta, terminamos con el debate. Agradecemos al profesor García Calvo esa exposición de nuestra historia cultural, de su proceso de asimilación, sino de imposición, lo que niega incluso el concepto mismo de interculturalidad con el que se ha abierto, o sea, se está desarrollando este congreso. Muchas gracias, profesor García Calvo.